A veces, la realidad supera a la ficción. En esta ocasión, te traigo una recopilación de relatos reales compartidos por usuarios de Reddit que te harán cuestionar lo que crees conocer. Historia 1. El hombre sin rostro que me siguió hasta casa. Desde que tengo memoria, siempre he sido una persona escéptica con todo lo relacionado con lo paranormal. Pero después de lo que viví hace un par de años, mi forma de ver el mundo cambió completamente. Una noche salí con unos amigos a un bar en el centro de la ciudad. Nos quedamos hasta tarde, y cuando el lugar cerró, cada quien tomó su rumbo. Yo decidí caminar hasta mi casa porque estaba a unas cuantas calles y quería ahorrar el dinero del taxi. Mientras avanzaba por las calles semivacías, noté que un hombre vestido completamente de negro caminaba a la misma velocidad que yo, pero del otro lado de la acera. No le di importancia al principio, pero cada vez que cruzaba una calle, él hacía lo mismo. Aceleré el paso y él también lo hizo. Fue entonces cuando decidí detenerme y fingir que miraba mi celular para ver si él seguía avanzando. Pero en cuanto paré, él también lo hizo. En ese momento sentí una presión en el pecho, como si mi instinto me gritara que corriera. Sin pensarlo, comencé a caminar más rápido, pero el miedo se convirtió en pánico cuando vi que el hombre también aceleraba. Llegué a la esquina de mi calle, y por impulso volteé a verlo. No tenía rostro. Era como si su cara fuera una sombra, una mancha borrosa sin ojos, sin boca, sin nariz. Me quedé paralizado por un segundo, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y corrí hacia mi casa como si mi vida dependiera de ello. Cuando llegué, cerré la puerta con seguro y miré por la ventana. La calle estaba vacía. No había rastro del hombre sin rostro. Desde entonces, no he vuelto a caminar solo de noche. Historia 2. El apartamento maldito. Hace un par de años, me mudé a un pequeño apartamento en la ciudad. Era un lugar modesto, pero estaba en una buena zona y el alquiler era barato. Todo parecía perfecto. Hasta que empezaron a suceder cosas extrañas. Desde la primera noche, noté que las luces del baño parpadeaban solas, pero asumí que era un problema eléctrico. Luego, comencé a escuchar ruidos en la cocina, como si alguien estuviera moviendo platos y cubiertos en plena madrugada. Lo más perturbador ocurrió una noche mientras intentaba dormir. Me desperté con la sensación de que alguien me estaba observando. Abrí los ojos y vi una sombra alta parada en la esquina de mi cuarto. No podía moverme. Era como si mi cuerpo estuviera paralizado. La sombra se quedó allí por unos segundos, hasta que de repente sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera encima de mí. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido de mi boca. Lo siguiente que recuerdo es despertar con el corazón latiendo a 1000 por hora y un dolor horrible en el pecho. Me levanté de golpe, encendí todas las luces y revisé cada rincón del departamento. No había nadie. Después de esa noche, los ruidos se intensificaron. Escuchaba susurros en el pasillo, los objetos se movían solos y constantemente sentía que alguien me observaba. Un día, mientras hablaba con una vecina, le mencioné lo que estaba pasando. Su rostro cambió de inmediato y me preguntó si había leído sobre la historia del apartamento. Resulta que, hace varios años, un hombre había muerto en ese lugar. Se había quitado la vida en la misma habitación donde yo dormía. No duré mucho tiempo después de eso. Me mudé apenas encontré otro lugar. Desde entonces, no he vuelto a vivir algo así. Pero a veces, cuando estoy solo en mi nueva casa, siento que alguien me observa. Historia 3. El hombre que me habló en sueños. Siempre he sido alguien que rara vez recuerda sus sueños, pero hace un par de meses tuve una experiencia que no puedo sacarme de la cabeza. Soñé que estaba en un parque, sentado en una banca. Todo se veía normal, excepto por un hombre que estaba parado frente a mí. Era alto, con el cabello canoso y una mirada intensa. No me sonreía ni mostraba ninguna expresión en particular. De repente, me habló. No estás solo. Esa simple frase me despertó de golpe. Sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo, pero traté de ignorarlo y volví a dormir. Al día siguiente, mientras caminaba por la calle, sentí una extraña sensación de déjà vu. Fue entonces cuando lo vi. Era el mismo hombre de mi sueño. Estaba parado en la otra acera, mirándome fijamente. Mi corazón se detuvo por un momento, y antes de que pudiera reaccionar, él sonrió y desapareció entre la multitud.
Hasta el día de hoy no sé quién era ni por qué apareció en mis sueños antes de verlo en la vida real. Pero cada vez que paso por esa calle, no puedo evitar mirar a mi alrededor. Por si acaso. Historia 4. La amiga intrusa. Durante un viaje reciente, decidí sincronizar el nuevo sistema de seguridad de mi hogar con el teléfono de mi hija. Mientras revisaba las grabaciones, noté algo inquietante. Mi amiga de 8 años estaba en mi casa, usando la linterna de su teléfono para inspeccionar cajones y armarios. Sorprendida, le envié un mensaje de inmediato. Ella intentó justificarse diciendo que necesitaba hacer algo porque estaba molesta con su novio. Más tarde, mi inquilino del sótano mencionó que la había visto en varias ocasiones durante mis ausencias, asumiendo que tenía mi permiso. Esta traición rompió nuestra amistad y decidí cortar todo contacto con ella. Historia 5. El encuentro con el hombre de la moto. Cuando tenía 19 años, durante unas vacaciones universitarias, me dirigí a una tienda cercana para comprar harina y hacer galletas. En el camino, un hombre en moto se detuvo, y para mi sorpresa, no intentaba robarme. Con acento costeño, me contó que recientemente se había mudado a Medellín y había conocido a una chica. Al llegar el momento íntimo, ella se asustó y lo rechazó debido al tamaño de su atributo. Desconcertado, me pidió una opinión femenina y le pidió consejos sobre qué hacer. Yo, aún en shock por la conversación más surrealista de mi vida, le dije que tal vez necesitaba encontrar a alguien con quien se sintiera más cómodo o buscar ayuda médica si realmente le afectaba. El hombre suspiró, asintió y se fue en su moto como si nada. Yo me quedé ahí, con mi paquete de harina en la mano, preguntándome qué acababa de suceder. Hasta el día de hoy, no sé si fue una broma, una historia inventada o si de verdad necesitaba desahogarse con una desconocida. Pero nunca olvidaré ese extraño encuentro. Historia 6. La desaparición en el centro comercial. Cuando tenía 6 años, mi mamá solía dejarme en la zona de juegos del centro comercial mientras hacía sus compras. Siempre había otros niños y un par de empleados cuidando, así que nunca me sentí en peligro. Hasta aquel día. Recuerdo estar jugando en la piscina de pelotas cuando una mujer con uniforme de McDonald's se acercó y me dijo con voz amable: "Tu mamá me pidió que te llevara con ella". Como era un niño inocente, no dudé y la seguí sin hacer preguntas. Me tomó de la mano y me llevó por un pasillo trasero que nunca había visto antes. De repente, me tapó los ojos con una bolsa y todo se volvió oscuro. Lo siguiente que recuerdo es estar sentado en una banca fuera del centro comercial, desorientado y asustado. Un guardia de seguridad me encontró y me llevó con mi mamá, quien estaba llorando y diciendo que llevaba 2 horas buscándome. Nunca supe qué pasó en ese tiempo. No recordaba nada desde que la mujer me cubrió los ojos hasta que desperté en la banca. Mi mamá y la policía revisaron las cámaras de seguridad, pero no encontraron ninguna grabación de mí saliendo del centro comercial ni de la mujer con el uniforme. Años después, leí sobre casos de tráfico de niños, y aún estremezco al pensar en lo que pudo haber pasado si algo hubiera salido diferente ese día. Historia 7. El reflejo que no era mío. Cuando era adolescente, mi familia y yo nos mudamos a una casa antigua en las afueras de la ciudad. Todo parecía normal, excepto por un enorme espejo en el pasillo. Desde el primer día, sentí que había algo raro en él. No podía explicarlo, pero cada vez que pasaba frente a él, sentía una presencia extraña. Una noche, mientras estaba solo en casa, pasé frente al espejo y vi algo que me dejó helado. Mi reflejo no me imitó. En lugar de caminar al mismo ritmo que yo, mi imagen se quedó quieta por un segundo, y luego sonrió de una manera que no correspondía a mi expresión. Corrí a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. No volví a mirar ese espejo durante semanas. Eventualmente, mi mamá decidió deshacerse de él porque decía que también sentía una energía extraña. Lo llevó a un depósito de antigüedades, y desde entonces, la casa se sintió mucho más tranquila. A veces me pregunto si alguien más compró ese espejo. Y si también notó que su reflejo no siempre le obedecía. Historia 8. La silla que se movía sola. Cuando estaba en la universidad, renté un pequeño departamento con un amigo. Era un lugar modesto, pero suficiente para nosotros. Una noche, mientras estudiaba en la sala, escuché un sonido como si alguien arrastrara una silla en la cocina. Pensé que era mi compañero de cuarto, pero cuando fui a revisar, no había nadie. La silla estaba fuera de su lugar,
como si alguien la hubiera empujado. Regresé a la sala, tratando de no pensar en eso. Pero apenas me senté, el sonido volvió a repetirse. Esta vez, vi con mis propios ojos cómo la silla se movía lentamente hacia un lado, como si alguien invisible la estuviera empujando. Salí corriendo del departamento y esperé a que mi amigo regresara. Cuando le conté lo que pasó, se rió y dijo que probablemente estaba imaginando cosas. Pero esa misma noche, mientras dormíamos, ambos escuchamos un fuerte golpe en la cocina. Cuando encendimos la luz, todas las sillas estaban tiradas en el suelo. Nos mudamos unas semanas después. Hasta el día de hoy, ninguno de los dos puede explicar lo que pasó en ese departamento. Historia 9. La sombra que me despertó. Mi familia siempre ha creído en lo paranormal, pero yo era el único escéptico. Eso cambió después de una experiencia que tuve hace algunos años. Una noche, desperté de golpe con la sensación de que alguien me estaba observando. Al abrir los ojos, vi una sombra oscura parada en la puerta de mi habitación. Pensé que era un truco de la luz o mi imaginación, así que parpadeé varias veces. Pero la sombra seguía ahí. Entonces, comenzó a moverse. Sin hacer ruido, se deslizó hasta el borde de mi cama y se inclinó hacia mí. Quise gritar, pero no podía moverme. Sentía mi cuerpo completamente paralizado mientras la sombra se acercaba más y más. En un último esfuerzo, logré encender la lámpara de mi buró. Y en cuanto la luz iluminó la habitación, la sombra desapareció. No volví a verla después de esa noche, pero desde entonces, duermo con una lámpara encendida. Historia 10. El niño que no debía estar allí. Cuando tenía 10 años, fui a la casa de mi abuela a pasar el verano. Era una casa vieja, pero me gustaba porque tenía un gran jardín y muchos lugares para explorar. Una tarde, mientras jugaba en el patio, vi a un niño parado junto al árbol más grande del jardín. Parecía tener mi edad y vestía ropa antigua, como de otra época. Lo saludé, pero él no respondió. Me acerqué un poco más y en cuanto estuve a unos metros de él, desapareció. Salí corriendo a contarle a mi abuela, pero cuando le describí al niño, su rostro se puso pálido. Me llevó a la sala y me mostró una vieja fotografía en blanco y negro. Era el mismo niño que había visto. Mi abuela me explicó que era su hermano menor, quien había muerto en ese mismo jardín hacía más de 50 años. Desde ese día, no volví a jugar solo en el patio.